Iglesia Bautista Misionera de Vista Alegre te invita a este tiempo especial, donde de la mano con Jesús caminaremos hacia sus enseñanzas, las cuales cambiarán nuestras vidas. Empezaremos a caminar de la mano con Jesús por medio de los estudios sistemáticos del Nuevo Testamento, libro por libro y capítulo por capítulo. Seguimos esta semana con el capítulo 8 del libro de Mateo. Esperamos que este tiempo te lleve a descubrir más a fondo los preciosos tesoros que contiene la Biblia. Te animo a que participes activamente de ellos. Aparte de este tiempo, busca tu Biblia y concentrémonos caminando por las Escrituras de la mano con Jesús. Seamos todos bienvenidos y que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con usted y con toda su familia. Muchas gracias por participar con nosotros en este estudio sistemático de la Biblia. Hoy nos encontraremos en el capítulo 8 del libro de Mateo, verso 14 al 22. Recuerde pedir a Dios sabiduría para entender su palabra y poder aplicarla a su vida. Observemos Mateo capítulo 8, verso 14 al 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Igualmente, esta narración podremos encontrarla en Marcos capítulo 1, verso 29 al 34, y en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 38 al 41. De estas narraciones paralelas a Mateo, solo quisiera resaltar el énfasis que hace Lucas al narrar la fiebre de la suegra de Pedro. Lucas capítulo 4, versículo 38 indica que esta mujer tenía una gran fiebre. Hace énfasis en esto. No era una fiebre cualquiera, sino una gran fiebre. Podremos imaginarnos quizá una fiebre oscilante entre los 38 y 40 grados. Jesús entra a la casa de su discípulo Pedro y ve la necesidad de la suegra de Pedro. Jesús provee sanidad con su poder a aquella mujer. Dice el verso 15 de Mateo 8 que tocó su mano. Vemos nuevamente la cercanía que Jesús tenía con las personas. Y al tocar Jesús la mano de la suegra de Pedro, la fiebre la dejó. Asimismo, cuando vimos en semanas anteriores que Jesús tocó al leproso y lo sanó, así como sanó desde lejos el criado del centurión, y ahora toca la mano de la suegra de Pedro, e igualmente la sana. Vemos luego que sigue narrando el verso 15 que esta mujer, luego de ser sanada, se levanta y enseguida comienza a servir a Jesús. Porque Jesús, cuando sana, lo hace de forma completa. ¿Qué persona usted ha visto que luego de una gran fiebre se levante de inmediato y comience a servir a las personas de la casa? Solamente puede hacerlo una persona que está muy agradecida, una persona que tiene mucho amor. Sería todo lo contrario, una persona después de mantener una gran fiebre y luego que ésta esté sana, entra en un proceso de recuperación en el cual se atiende al enfermo, se prolonga su descanso en cama. Es el momento de hacernos algunas preguntas de autoanálisis basadas en la observación que hemos hecho. Recuerde que estas preguntas de análisis le ayudarán a usted a interpretar y aplicar lo que ha observado. ¿He dejado entrar a Jesús en mi casa? ¿Me he asegurado que no lo haya corrido o sacado de mi casa o de mi vida? ¿Presento en oración a Dios o hablo a Dios por los enfermos, sean familiares o no, sean amigos o enemigos? ¿Jesús me ha sanado o salvado de condenación eterna? ¿Necesito que Jesús me perdone mis pecados, me sane y me salve? Luego que Jesús me sanó, o más bien me perdonó y salvó, ¿qué estoy haciendo por Él?
¿Vivo para servirle? ¿Tengo yo dones y talentos dados por Dios? ¿Qué estoy haciendo con ellos? Seamos honestos con Jesús y respondamos, pues a Dios no se le puede esconder nada, solo nos engañaríamos a nosotros mismos. Y no solo sanó Jesús la suegra de Pedro. Según el verso 16, al caer la noche, le trajeron muchos endemoniados y les daba órdenes a los demonios que dejaran los cuerpos de aquellas personas. Los echaba fuera y también sanó a todos los enfermos que le traían aquella noche. Otra pregunta de autoanálisis. ¿Vivo tan ocupado que las necesidades de los demás no tienen importancia o valor alguno? ¿Vivo preso del miedo que no puede hacer la obra de Dios? Todas las sanidades que Jesús hacía, estando en la tierra, apuntaban al hecho que al morir en la cruz, él mismo cargaría, se haría responsable por todos los pecados, enfermedades y dolencias de todas las generaciones humanas, una vez y para siempre, pagando de esta manera la gran deuda que la humanidad completa tenía por sus pecados hacia Dios el Padre, como lo anunció el profeta Isaías. Leamos el libro de Isaías capítulo 53 del versículo 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y todo solamente por amor. Es por ello que el camino al Padre, el camino a Dios solo puede ser por medio de su Hijo Jesucristo. Es por ello que a Jesús le debemos el aire que respiramos. Sin Él nada subsistiera en este mundo. Por ello es que necesitamos urgentemente reconciliarnos con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, arrepintiéndonos, pidiendo perdón por nuestros pecados, levantarnos y comenzar a vivir una vida nueva con un crecimiento en la obediencia intencional a Jesús, paso a paso. Ahora es importante conocer la decisión que estarías tomando, pues es la decisión más grande en tu vida y es importante entender más claramente lo que significa seguir a Cristo. Algunos que fueron entusiasmados, impactados o atraídos por la vida o servicio de Jesús querían seguirlo así sin más. Observemos el capítulo 8, versículo 18 al 22. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. El verso 19 narra que en otro momento se le acercó a Jesús un escriba. Un escriba era principalmente un estudioso exclusivo de la ley judía, quienes la interpretaban y la aplicaban a la vida diaria de los judíos. Esta persona se acerca a Jesús diciéndole que quiere seguirle donde fuera. Y Jesús le contesta algo que quizás el escriba no se esperaba. Las zorras tienen guaridas y las aves nidos, mas el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza. Veamos un poco más a fondo la respuesta de Jesús. Primero, Él se identifica como el Hijo del Hombre. Esto es muy importante, porque en la literatura rabínica de la época, la frase Hijo del Hombre no solía describir la figura central de la esperanza mesiánica de los judíos de aquella época.
Más bien, la figura de la esperanza de un Salvador del pueblo de Israel estaba enmarcada por un Mesías real o davídico o descendiente del rey David. El usar este término, hijo del hombre, para referirse a él mismo, puede proponer lo siguiente. 1. El término hijo del hombre realza la humanidad de Jesús. Era necesario que el escriba no se equivocara y que éste pensara que seguir a Jesús sería igual que seguir a algún líder político, con algún tipo de influencia, recursos o favores de sus donantes políticos. Por el contrario, como nos indica el libro de Filipenses capítulo 2, verso 6 al 11, que dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 2. También algunos estudiosos indican que el término Hijo del Hombre combina el significado de siervo de Jehová. Ninguna forma de judaísmo precristiano combinaba el concepto de Hijo del Hombre mesiánico con el siervo de Jehová. Jesús hace esta combinación y mediante el uso de la expresión Hijo del Hombre afirmó ser el siervo suficiente, así como leímos en Isaías 53 y Filipenses capítulo 2, que sometiéndose él mismo como sacrificio para el perdón de pecados por toda la humanidad era aquel que habría de instaurar el glorioso reino. Jesús debía exponer esta enseñanza a un estudioso de la ley, y que como estudioso, al tomar la decisión de seguirle, razonara y no se equivocara luego con quién era Jesús, e igualmente con su misión del cumplimiento de la promesa redentora de Dios para su pueblo Israel y todas las naciones. Hubo otra persona que se consideraba discípulo de Jesús y quería seguirle. Le dijo que antes de seguirle le permitiera enterrar primero a su padre. En el verso 22, Jesús responde, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Observemos más a fondo la solicitud de este hombre que quería seguir a Jesús. Es posible que el padre de este hombre fuera ya anciano y que en algunos próximos años esperaría su muerte. Lo que este hombre pide a Jesús es quedarse con su padre hasta que muera y luego entonces seguir a Jesús. Igualmente es posible que este hombre estuviera esperando heredar o poseer una herencia que le podía dar su padre al morir. Si se iba de la casa para seguir a Jesús, no solo se perdería estar con su padre al momento de su muerte, sino también la herencia. En fin, podrían existir cualquier tipo de sentimientos o intereses encontrados que no le permitieran a este hombre seguir a Jesús donde fuera. Pudiendo pensar que después de seguir a Jesús nunca regresaría a su casa, pensamiento que quizás no fuera correcto. Ahora, observemos la respuesta de Jesús. Esta respuesta parece ser algo enigmática, pero al estudiar el pensamiento revelado de nuestro Señor Jesucristo podemos entender que no se trata de una respuesta sin sentido o alguna respuesta tan dura que fuera difícil de escuchar o digerir. Estos versículos que vamos a leer nos darán luz para comprender la respuesta de Jesús. Mateo capítulo 10, versículo 37 al 39. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá,
y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo capítulo 16, versículo 24 al 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 25 al 30. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándoles dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Evangelio según Juan, capítulo 12, versículo 23 al 26. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Todas estas referencias nos ilustran acerca del significado de la respuesta de Jesús al hombre que quería seguirle. Jesús tenía un concepto de la muerte que provenía de una perspectiva muy diferente a las de los hombres. Primero que todo, los lazos de familia nunca pueden llegar a ser más fuertes que la necesidad de seguir y servir a Jesús. Seguir a Jesús tampoco significa empobrecerte, como lo vimos en Marcos capítulo 10 del 25 al 30. Los discípulos pensaban que por dejar todos sus bienes heredarían el reino de los cielos. Y Jesús mismo le dice que no es así, pues el doble de lo que ellos pensaban que habían dejado lo recibirían. Seguir a Jesús no significa echar mano del Evangelio teniendo la mente en otra cosa, o que seguir a Jesús significa hacerlo según mis condiciones, quizá pecaminosas. La decisión de seguir a Jesús es personal, y si lo sigues de verdad, hallarás vida eterna. Ríos de agua viva correrán dentro de ti. Como en muchos casos, esta decisión te costará algo. La decisión de seguir a Jesús es personal. Te aseguro que luego tendrás la oportunidad de ir a tu casa y presentar el Evangelio a tu familia. Jesús te extiende una invitación personal a seguirle, seas cristiano o no. Si decides que eres seguidor de Cristo, te invito a que examines tus caminos y consideres si tus pasos van siguiendo las mismas pisadas que tu Señor. Si es así, te felicito. No mengues y te animo que sigas sin desmayar, porque tu galardón es grande en los cielos. Pero si no es así y te has quedado rezagado en el camino, te has estancado, piensas que has perdido la dirección y que la decisión que tomaste la has desechado, y quizá piensas que no hay retorno, quiero decirte en esta hora que hoy es el tiempo de volver. Hoy es el tiempo de levantarte. Es tiempo de alzar los ojos al cielo y arrepentirte de tus caminos.
Es hora de volver a tu Señor. Comienza un paso a la vez. Pide perdón de corazón a Jesús, pide que te perdone y comience a restaurar tu vida e intencionalmente inicia un proceso de sanación con Él. Pide ayuda a algún cristiano maduro para esto. Si no eres seguidor de Cristo y no lo conoces, en este momento Él se acerca a ti. ¿Qué le dirás? Él dice, sígueme, deja tu vida alejada de mí, deja tu pecado, arrepiéntete. Te perdonaré y te haré nueva criatura. Te regeneraré, te sanaré, dice el Señor. Te haré hijo de Dios y te llevaré de la mano para que no tropieces. Solo no te sueltes de mí, dice el Señor. ¿Qué dices a esto? Considera bien tu decisión y no lo hagas a la ligera. Pero solo recuerda que el día de mañana nadie lo tiene asegurado y que esta decisión es importante y debe tomarse en vida, porque luego de esta vida solo quedará el juicio y Dios te asegura de antemano que el resultado del veredicto final de ese juicio para ti será de salvación si aceptas solamente en vida que Jesús es la ofrenda perfecta por el perdón de tus pecados. Solo por y bajo la sangre de Cristo serás justificado, serás salvado del castigo eterno. Porque para aquellos que rechacen seguir, adorar y obedecer a Jesús, solo les guardará el pago por su rechazo, el infierno eterno. Es importante que lo sepas. Usted tiene la decisión en sus manos. Jesús quiere sanarte y salvarte, solo porque te ama y lo necesitas, no porque lo merezcas. Búscalo ahora mientras estés respirando. Dios te guarde y bendiga en su paz. Esperamos en Cristo que el estudio que hemos hecho hoy haya sido de bendición para ti y que puedas profundizar en la palabra de Dios de la mano con Jesús. Nuestro próximo encuentro es con el capítulo 8 del libro de Mateo. Estúdialo en la semana antes de llegar el miércoles. Obsérvalo muy bien y por medio de la observación interpreta la palabra de Dios, aplícala a tu vida. Dios te bendiga.